Cuánto me alegra que me esté acompañando en este estudio de esta serie. Le hará bien a su vida. Aprenderá a amar al Dios que le ama como nadie más. Este Dios maravilloso. Por eso quiero enseñarle lo que estoy enseñando. La apropiación de la verdad, que es la acción indispensable para poder vivir piadosamente. Iniciamos con este principio. Si Jesucristo oró por su Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es absolutamente verdadero que somos transformados, santificados, cuando conocemos las verdades bíblicas, las hacemos parte de nuestra vida disciplinadamente y las practicamos fielmente. La palabra de Dios nos muestra que no podemos obtener la santidad sin la práctica de la verdad. Y no podemos conocer verdades que no hemos estudiado o que entendemos mal. La Biblia nos asegura que el resultado de la práctica de la verdad es vivir en santidad. Por eso es obligación conocer bien la verdad y practicarla. Practicarla como Dios exige. Y eso precisamente es lo que nos corresponde estudiar ahora. Vamos a hablar de la vida de piedad, resultado lógico de la apropiación de la verdad. Escuche con atención al siguiente principio. La obligación de todo cristiano y su anhelo ferviente debe ser someterse a la voluntad de Dios, y como consecuencia vivirá con contentamiento la vida madura y de excelencia que Dios permite a quienes conocen la verdad y se apropian de ella mediante una sincera y constante obediencia. La única respuesta segura para las demandas de la vida es no solo conocer a Dios, sino estudiar la verdad, ser entrenado por líderes sabios que, para conocer la verdad, se han preparado. Es tener la disciplina de apropiarse de los mandamientos, principios, estatutos, mandamientos, doctrina y ética bíblica y practicarla en forma disciplinada. Solo esa respuesta permite vivir con madurez y disfrutar de la vida que Dios diseñó para nuestro bien. Dios es nuestro Creador. Él conoce todas nuestras necesidades. Por eso que en su sabiduría sus mandamientos son dados para que los practiquemos para nuestro bien. ¿Quién sino Él conoce nuestras necesidades? Vivir basados en los principios inerrantes de la palabra de Dios produce seguridad y estabilidad. Tristemente, no todos los cristianos se apropian de la verdad. La falta de aplicación puede ocurrir por una falta de interés genuino para salir de la ignorancia bíblica. Puede que la persona rechace voluntaria y constantemente las verdades estudiadas, o aún porque la persona está bajo un liderazgo que puede ser sincero, pero mal preparado, o que tiene intereses reñidos con la palabra de Dios. El llamamiento divino y la ética bíblica es esencial. Otras personas se acomodan a rutinas de la vida eclesiástica y creen que su crecimiento se dará en la comunión, la devoción, la asistencia al templo, la práctica de ciertos dones espirituales. Pero, queridos, no podemos vivir la vida cristiana de alta moralidad, ese tipo de vida bíblica que está caracterizada por la piedad, sin vivir y practicar los valores cristianos. Me encanta lo que escribió John Stott. Él dijo, el Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que se puede encontrar en parte alguna del Nuevo Testamento. Tenemos un sistema de valores cristianos, una norma ética cristiana, la devoción y estilo cristiano totalmente diferente a lo que hemos acostumbrado en el mundo. Bien dicho, esa es la verdad. Porque todos los conceptos, todos los principios, todas las ideas, los pensamientos, todos los valores de los cristianos tienen que ser cambiados para que podamos disfrutar la vida que Dios diseñó. No podemos vivir la vida que Dios planificó
haciendo lo que nosotros creemos, ignorando lo que Dios demanda. Solo se consigue esa vida siguiendo el proceso hacia la madurez, convirtiéndose en la persona madura que Dios demanda. Por eso es tan difícil cambiar. Cometen uno de los más serios errores los cristianos que creen que el cristianismo es un sistema de ritos, de cánticos, de ofrendas, oraciones y ayunos. Esa es una religión. El cristianismo incluye actos devocionales y estilos de cultos, pero es ser parte del reino de Dios, es ser parte de la familia cristiana, es ser parte de la iglesia de Jesucristo, es parte de vivir obedientemente las demandas del Rey y Señor que nos gobierna y que es el Salvador que por su gracia nos salva. El cristianismo incluye canciones, oraciones, ayunos y meditaciones que Dios aprecia cuando son el resultado de una vida santa y que rechaza cuando es un acto hipócrita de una persona que no vive en santidad porque no le interesa vivir en obediencia, porque no le interesa apropiarse de las verdades con disciplina, con trabajo, con responsabilidad, con integridad, o no tiene líderes que conozcan, modelen y les enseñen la verdad. Ningún cristiano crece y se convierte en un mejor padre de la nada. No se convierte en una mejor madre de la nada. Ningún cristiano se convierte en un mejor empleado, un empleado responsable, adorando a Dios y cumpliendo con un sistema de alabanzas y de vida devocional. El cristiano tiene que crecer, tiene que madurar por la nutrición que obtiene de la alimentación correcta de la palabra de vida y de verdad. Esa palabra que debe desear como niño recién nacido. Quiero que observemos algunos pasos concretos que debemos dar para desarrollar la disciplina de apropiarnos de la verdad. Primero, debemos ser hijos genuinos de Dios, pues solo los que han sido salvados por Cristo y creen que es la verdad pueden aprender y entender la verdad revelada y apropiarse de ella para su práctica en forma disciplinada. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, no puede vivir la vida que Dios demanda. Puede vivir una linda vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo quienes creen que Jesucristo es la verdad pueden vivir las verdades que Dios nos exige. Es el conocer el camino, la vida, la verdad, lo que nos salva. Y el conocer y practicar la verdad lo que produce una vida de libertad. No libertad para vivir nuestras ideas, ni libertad para pecar, sino libertad para no pecar, para no estar esclavizado de la naturaleza pecaminosa que antes nos dominaba. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los perdidos no pueden vivir vidas piadosas. Pablo dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Eso dice Pablo. Note lo que agrega: pero ustedes, si son hijos de Dios, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Romanos 8, 7 y 9. Así que primero tiene que ser hijo de Dios. ¿Lo es? Segundo, debemos elegir un liderazgo bíblico y sabio que haya sido llamado por Dios, que conozca, interprete, viva y enseñe correctamente la doctrina y la ética bíblica. Si usted está en una congregación con líderes que no tienen estas características, está en el lugar equivocado. Quienes son dirigidos y entrenados por líderes espirituales sabios y maduros pueden llegar a ser tan fuertes o más fuertes que sus líderes. Quienes siguen a líderes espiritualmente débiles generalmente siguen su ejemplo. También se vuelven como ellos, espiritualmente débiles. Quienes siguen a líderes motivadores, así viven, siendo motivados, pero no entrenados.
El liderazgo se trata de permitir que las personas que están bajo su cuidado alcancen su máximo potencial. El liderazgo de la iglesia es vital, porque el líder es esencial para guiar, para alentar a los miembros, ayudándolos a conectarse entre sí, enseñándoles la palabra de Dios en toda área de su vida. Un buen liderazgo inspira a las personas a servir, les guía para que definan su visión, les instruye para que den los pasos necesarios para desarrollar el potencial, los dones que Dios ha puesto en su vida. Los líderes cristianos asumen la responsabilidad de conocer a Dios profundamente, de reflejar en este mundo su carácter santo y de enseñar a los creyentes todo el consejo de Dios para que puedan vivir con la santidad que Dios demanda. Pablo nos dice que es una gran responsabilidad ser llamados a ser líderes. Por eso que todos aquellos que nunca se han preparado, ¿cómo pueden ser líderes? Note lo que dice. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, el liderazgo. Un seguidor de Cristo maduro y equipado para toda buena obra es aquel que ha sido entrenado y ha adoptado el estilo de vida que Dios quiere que viva. Es el liderazgo quien tiene la responsabilidad de entrenar a los cristianos para que vivan la vida piadosa que Dios exige de ellos. Si usted no tiene ese tipo de liderazgo, está en el lugar equivocado. Con la guía de líderes sabios, la persona aprende a vivir consistentemente bajo el dominio del Espíritu Santo. Es el liderazgo que le guía para que aprenda a buscar la dirección de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora. La persona es entrenada para que descubra y desarrolle sus dones espirituales, para que sea un miembro fiel, responsable y activo de la iglesia de Dios y un administrador eficaz de su vida, de sus relaciones interpersonales y de los recursos que Dios le ha dado. De eso se trata el liderazgo y de eso se trata una congregación. El liderazgo cristiano es esencial y por eso todo cristiano que quiere madurar y vivir una vida piadosa necesita ser discipulado. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, bienvenido a nuestra congregación. Tercero, debemos incluirnos en programas de educación cristiana que nos permitan ser entrenados como niños al inicio de nuestra vida cristiana, pero que luego nos permitan seguir un proceso sistemático y disciplinado que nos conduzca a la madurez, que nos permita comprender la doctrina y la moral bíblica. Que conozca a Cristo, que tenga un buen liderazgo. Tercero, que tome cursos. Es esencial que todo cristiano se incluya en programas serios de educación cristiana. Mediante nuestro sometimiento a maestros llamados y que se han preparado bíblica y profesionalmente para enseñar la verdad, tal como ha sido revelada en las Escrituras. Entonces tenemos las bases para poder iniciar nuestro proceso personal de aplicación de la verdad. Para ello necesitamos elegir un programa de educación cristiana. Una educación cristiana capacita, entrena a los cristianos para que puedan conocer la verdad. Los capacita para que puedan tener la posibilidad de apropiarse de ella. Si no la conocen, no pueden hacerlo. Aprender a defender su fe y compartir el Evangelio de manera efectiva es lo que permitirá a las personas cambiar el mundo por medio de Cristo. El papel de la educación cristiana en la iglesia local es sin duda esencial. Es enseñar las Escrituras, es discipular a los creyentes para que desarrollen la espiritualidad bíblica. Las Escrituras ordenan que los líderes eduquen a niños, hombres, mujeres, en áreas espirituales, en prácticas de la vida personal, matrimonial, familiar, laboral, eclesiástica. Para ser parte de la educación cristiana, nuestro deber es desarrollar un sistema de estudio, un sistema de aplicación sistemática de la verdad. Y obviamente ello demanda acciones.
¿Qué acciones debemos cumplir entonces? Estas son algunas acciones. Debemos incluirnos en un proceso de estudio sistemático bajo la guía de líderes bien preparados que nos permite comprender las doctrinas esenciales y seguir nuestro proceso de comprensión de la verdad. En la educación cristiana tenemos que buscar cursos, someternos a líderes que nos enseñen lo esencial de la verdad. El escritor de Hebreo exhorta a los creyentes porque se quedaron en el jardín de infantes de la iglesia. Ellos no siguieron su proceso, estudiaron lo básico, pero no continuaron su proceso de crecimiento y por ello se convirtieron en torpes espirituales que no escuchaban con la intención de aprender. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A veces las personas creen que estoy usando un lenguaje muy duro, pero es la Biblia. Con estas palabras los exhorta, les dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Hebreos 5, 11 al 13. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Es triste que algunas personas hayan pasado tantos años en una congregación sin crecer. Los niños espirituales son inmaduros, no pueden vivir la vida piadosa que Dios exige, pues no están entrenados para hacerlo. Preferir tomar leche en vez de comer carne, en vez de comer alimento sólido, son hábitos de pobres. Querer que les sigan alimentando en vez de comer por sí mismo es un hábito pobre. Si otro elige por ustedes la calidad o cantidad o la clase de comida que usted debe comer, es una muestra de su inmadurez. Es un hábito pobre. Cuando yo deseo comer lo que yo deseo, comer sin saber si es nutritivo o no, yo tengo un hábito pobre de nutrición. Eso es como estar diciendo: yo quiero seguir siendo un bebé espiritual. Muchos eso es lo que quieren seguir tomando leche. Algo más sobre la educación cristiana. Es nuestro deber invertir tiempo y dinero para incluirnos en programas de educación doctrinal y de la ética cristiana. Debemos buscar cursos, pagar por cursos, asistir a conferencias, retiros. La intención debe ser crecer en la vida cristiana y desarrollar nuestro discernimiento del bien y del mal. Quienes no se preparan en forma sistemática no pueden entender sus responsabilidades ni saben cómo vivir su fe. Quienes no se preparan específicamente en sus áreas de debilidad, en las áreas en que mantienen conflictos y no encuentran solución. Obvio, si no se preparan nunca podrán salir de ellos. Quien no se prepara para manejar su dinero, su familia, sus amistades, su vida sexual, quien no se prepara para manejar sus relaciones laborales, sus relaciones familiares, sus relaciones eclesiásticas, no podrá comprender cuál es su responsabilidad y no podrá vivir piadosamente en esas áreas por no haber estudiado específicamente. Además, quienes no conocen su doctrina con claridad son un blanco perfecto para todos los engañadores que quieren confundirlo. Los cristianos mal preparados se convierten en alimento para aquellos lobos rapaces que quieren robar ovejas y guiarlos a convicciones erróneas. Tristemente, por no estudiar la verdad profunda y en forma sistemática, los cristianos no pueden vivir verdades que no conocen. Por lo tanto, no pueden vivir la vida piadosa que Dios exige. Los recipientes de la carta a los hebreos no se hicieron diestros en lo que debían. No se hicieron diestros en lo que no debían practicar. Y por permanecer como niños espirituales, no tenían los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y eso es lo que ocurre
con quienes no se preparan solo se alimentan con leche espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. La palabra inexperto significa sin juicio, sin prueba. Aquellos que solo toman leche no han pasado la prueba de su obra de justicia, de su palabra de justicia. Una cosa es sentarse y escuchar y luego olvidarse. Otra cosa es crecer hacia la madurez. Una cosa es solo escuchar. Otra es buscar la oportunidad de entender y practicar lo que ha escuchado. Eso es lo que debemos hacer. Hay algo más en estas recomendaciones. Es nuestro deber seguir las recomendaciones y exhortaciones del liderazgo que nos guía bíblicamente y realizar disciplinada y regularmente las correcciones esenciales. Si usted está siendo discipulado, quien le discipula tiene que corregirle. Cuando yo le enseño aquí la palabra de Dios, le estoy corrigiendo. Debemos identificar las áreas de impiedad en nuestra vida para aplicar la verdad y comenzar a vivir una vida piadosa. Nada ocurre automáticamente. Y si queremos aprender a vivir piadosamente, debemos seguir las instrucciones del liderazgo, aceptar las exhortaciones de líderes sabios y bíblicos, realizar en forma sistemática los cambios necesarios. Es nuestro deber desarrollar paciencia, entendiendo que el abandono de prácticas aprendidas en el pasado, entendiendo que el dejar costumbres erróneas que fuimos desarrollando lentamente y que fueron practicadas regularmente, demanda un proceso disciplinado de cambio. No, nadie cambia de la noche a la mañana en forma automática, a menos que Dios haga un milagro. Por eso aquí le entrenamos para que pueda aprender a vivir de la manera que Dios demanda por su bien. Mi conclusión es que ningún cristiano es una isla. Nadie, después de ser salvado por la gracia de Dios, puede convertirse en un cristiano maduro sin estar sometido a líderes sabios e íntegros que viven la verdad y la enseñan con disciplina, sabiduría y responsabilidad. Si usted ha estado en un lugar donde no ha sido entrenado sistemáticamente, bíblicamente, profesionalmente, y ha recibido más motivaciones que verdaderas exhortaciones, usted está en el lugar correcto. En Principios Congregación Online, únase a nosotros. Queremos ayudarle para que usted viva la fe que dice tener.